Grabar la clase. Está. Ok, estamos en la semana 5, ya en el módulo 5, en la última semana. Ya estuvimos viendo las clases pasadas, estuvimos viendo empaques y embalajes, estuvimos viendo etiquetado y esta semana vamos a ver sobre el Codex Alimentarius. El Codex Alimentarius proviene del latín que significa código alimentario o ley de los alimentos. Esto no es como un simple libro, sino que es como la Biblia de los alimentos. Actualmente regula la producción de alimentos para más del 99% de la población mundial y si pasa algo en alguna disputa internacional entre, entre países, lo que se toma de referencia es lo que dice el Codex. Esa va a ser la última palabra. Para todos los países que desean exportar sus productos, en especial si son de alimentos, deben cumplir con aspectos para establecer el comercio con lugares donde la exigencia es muy alta. Además, la salud es un aspecto relevante e importante a tomar en cuenta cuando un alimento ingresa a otro país con la intención de venderse a ese territorio. En 1955 fue que se firmó el Acuerdo sobre las medidas sanitarias y fitosanitarias. ¿Qué significa eso para nosotros? Bueno, que ahí en esos momentos la Organización Mundial del Comercio, la OMC, reconoció oficialmente al Códex como el árbitro científico. Antes, si un país podía bloquear la entrada de piña de Costa Rica, por ejemplo, inventando alguna excusa técnica para así proteger a sus agricultores. Pero bueno, hoy no pueden hacerlo así. Si Costa Rica cumple con el límite de residuos que dicta el Códex, no está con ninguna de las enfermedades que se menciona ahí y sigue los procedimientos que dicta el Códex, bueno, entonces la Organización Mundial de Comercio ahí obliga al otro país a que tiene que aceptar el producto. Entonces, el Códex es lo que se toma de referencia. Se creó a raíz del origen del comercio internacional de los alimentos y por consecuencias de la gran desigualdad de las normas alimentarias establecidas en cada país. Fue establecida en 1963 por la Organización de Naciones Unidas, la ONU, para la Alimentación y Agricultura, la FAO, y la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Entonces el Códex nace en el 63, en un mundo después de la guerra, estaba buscando seguridad alimentaria y nace de la FAO, la Organización Mundial de la Salud. Esas son las madres. La FAO porque se preocupa por la calidad y la cantidad de los alimentos. Y la Organización Mundial de la Salud porque es la que busca que esos alimentos no nos enfermen, no vayan a matar a las personas. Entonces, por eso, estas dos partes. ¿Qué es el Códex Alimentarius? Bueno, son normas generales de productos. Hay códigos de prácticas sobre higiene, sobre prevención, sobre contaminación y hay directrices con principios e interpretaciones. Están las normas horizontales que aplican a todo, como por ejemplo una norma de etiquetado, una norma de algún aditivo. Entonces aplica igual a una galleta o unas salsas sobre etiquetas, es general. Y se tienen las normas verticales, que son específicas para un producto. Por ejemplo, una norma para la piña, una norma para el cacao. En el códex se definen los límites máximos de residuos, que son los LMR. Entonces, esto indica qué tantos residuos de ciertos plaguicidas se puede permitir. Esto para velar por la salud de las personas. Por ejemplo, el códex tiene
más de 200 normas de alimentos y tiene miles de límites máximos de residuos permitidos. ¿Por qué? Porque hay un montón de distintos productos que se pueden utilizar. Entonces tienen que analizar a profundidad cuántos son los límites máximos que se puede permitir. Los objetivos. Va a buscar proteger la salud de los consumidores, va a buscar asegurar prácticas equitativas en el comercio internacional, busca promover la coordinación de los trabajos sobre las normas alimentarias, va a determinar las prioridades de trabajo de nuevas normas, va a difundir la importancia del códex, va a coordinar los trabajos de normalización, va a asegurar que las normas sean establecidas, va a dictar normas de alimentos que sean de referencia, va a construir una guía para asegurar la inocuidad y ser un órgano de referencia para la Organización Mundial del Comercio. Todos estos son objetivos del códex y algunas pueden chocar. Por ejemplo, proteger la salud y proteger prácticas equitativas. Si un productor quiere agregarle un colorante para que la carne sea más roja y se venda mejor, eso es en la parte de comercio, pero de ahí ese colorante puede ser cancerígeno, entonces va a afectar la salud. Entonces el códex lo que hace es resolver ese conflicto basándose en la ciencia. Además, otro objetivo es el trabajo de normalización. ¿Qué quiere decir esto? Esto es buscar armonizar las diferentes normas que hay. Lograr que lo que es seguro aquí en Costa Rica sea también seguro en Estados Unidos y lo que es seguro en Alemania sea seguro aquí. Tenemos la estructura orgánica y el funcionamiento. La Comisión de Códex Alimentarios va a constar de 4 elementos orgánicos fundamentales: la Comisión del Códex, el Comité Ejecutivo. La Comisión del Códex es el órgano decisorio, está compuesto por la FAO y la Organización Mundial de la Salud. El Comité Ejecutivo se va a dedicar a la elaboración de normas y recomendaciones. La Secretaría del Códex, está el secretario designado por la FAO y la Organización Mundial de la Salud. Y están los órganos auxiliares, que son los que preparan y coordinan la elaboración de normas. Estas reuniones normalmente se hacen una vez al año para aprobar finalmente las normas, pero el trabajo técnico lo hacen los órganos auxiliares. Estos órganos son los que se dividen en dos tipos: en los comités de asuntos generales, que son los que tratan temas que afectan a todos los alimentos, como higiene, como etiquetado, como aditivos, y están los comités de productos, que tratan temas específicos, que frutas, verduras, hortalizas, pescado, leche, carne, y el comité ejecutivo actúa como un gerente que vigila el presupuesto y el plan estratégico mientras la comisión no está reunida. La comisión es la que aprueba. Los manuales de procedimientos van a contener el nombre de la norma, el ámbito de la aplicación, la descripción, factores esenciales de composición y calidad, aditivos alimentarios, contaminantes, higiene, pesos y medidas, etiquetado y métodos de análisis y muestreo. Este manual es literalmente como un reglamento para hacer los reglamentos. ¿Pero por qué es importante? Porque va a definir la estructura que va a tener cualquier norma técnica que vayan a consultar. Por ejemplo, en el punto 4, que es de factores esenciales de composición, ahí se va a definir legalmente qué es el producto. Si se hace, por ejemplo, un jugo de naranja, el códex va a decir cuántos sólidos de fruta tiene que tener como mínimo. Si no se llega a ese mínimo, bueno, entonces no se le puede llamar jugo. Habría que llamarlo bebida de, por ejemplo.
Por ejemplo, en aditivos se pone qué aditivos se permiten y en cuánto, las dosis máximas. Y si se pasa de ahí, bueno, entonces ahí ya el producto es ilegal para el comercio, no es aceptable. Las ventajas, las ventajas de un modelo común para la elaboración de las normas. Bueno, hay guías a los órganos auxiliares de la Comisión Codex Alimentarios para que presenten sus normas para productos de manera uniforme. Va a facilitar un enfoque estructurado para elaborar normas. Ese enfoque contribuye a asegurar la identificación y descripción de todos los elementos esenciales para proteger a los consumidores. Va a contribuir a garantizarle la coherencia de las disposiciones entre las normas que regulan los productos similares y puede ser utilizado por los gobiernos para elaborar normas nacionales. Aquí viene un concepto que es de la presunción de la conformidad. Eso en el derecho internacional, si Costa Rica va a producir basándose en el COEX, bueno, se asume que lo que nosotros estamos produciendo está bien. Si un país quiere rechazarnos un producto que cumple con COEX, bueno, ellos son los que tienen que presentar las pruebas de por qué el producto de Costa Rica no está cumpliendo los estándares de ese país. Entonces, ellos tienen que presentar las pruebas. Entonces, usar el códex y basar las normas eh, basándonos en el códex nos sirve mucho para el comercio internacional, para evitar disputas con otros países. No tenemos nosotros propiamente que pagar estudios científicos para saber cuánto de este agroquímico es peligroso. No, ya se tiene la referencia del códex que lo hizo. Nosotros agarramos ese estándar y lo ponemos aquí. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? Todo claro. Bueno, ¿qué características tiene? Las normas COEX que están basadas en la ciencia. El COEX no tiene laboratorios propios, pero se alimenta de grupos de expertos independientes, expertos de la FAO, de la OMS y de otras comisiones que son expertos en aditivos o expertos en plaguicidas. Ellos son los que hacen una evaluación del riesgo y el COEX hace la gestión del riesgo, la norma. Son normas consensuadas. ¿Qué quiere decir que sean consensuadas? Bueno, que participan personas de múltiples países y en representación de múltiples países. Costa Rica tiene representación ahí y mandamos este, científicos, o más bien ellos nos mandan las normas y hacen las consultas a científicos de Costa Rica, de la UCR, del TEC, que tengan expertise para que les manden comentarios. Entonces son consensuadas porque hay una amplia participación mundial. Son armonizadas. Esto es que el fin, que una salsa de tomate en Costa Rica vaya a tener los mismos requisitos de calidad que en Chile o que en Venezuela o que en China. Que sean de trato nacional. Esto significa que nosotros no podemos llegar y pedirle a un producto importado requisitos más duros o más difíciles que los requisitos que les pedimos a los productos nacionales. Si yo digo que para el producto importado el frijol de primera calidad tiene que cocinarse en 60 minutos. Ah, pero para el frijol nacional son 80. No, así no funciona. Es lo mismo para todos. Y se usa de referencias de la Organización Mundial del Comercio. Beneficios para la salud. Va a ofrecer un compendio de normas listas para su uso.
que puede ser adoptado por la situación de cada país. Va a permitir a los países ahorrar recursos que posteriormente utilizan los procesos de evaluación y gestión de riesgos. La participación de los países es importante para asegurar que las opiniones y las posiciones de cada país se examinen, se escuchen, evitar la inclusión de disposiciones que puedan obstaculizar las exportaciones. Eso último se refiere a las barreras no arancelarias. Antes los países podían usar excusas técnicas para proteger sus mercados. No, no acepto esa fruta porque tiene una mancha ahí. Y esas manchas no las aceptamos acá. Bueno, el códex llega y elimina esa subjetividad. No, esto que están diciendo, esa mancha, no es un defecto que se pueda usar aceptable. Entonces, si hay una norma del códex que dice que esa mancha es aceptable hasta el 10% o el 20%, por ejemplo, entonces, bueno, ahí el país importador no puede usar eso como excusa para bloquear la entrada de esos productos al país. Eh, Aquí en Costa Rica están pasando casos de estos. No sé si se recuerdan, hace unos años, con el caso del aguacate Hass, que se traía importado de México. Costa Rica había dejado de aceptar el aguacate mexicano, argumentando que presentaba una enfermedad. La enfermedad era la mancha del sol y que esta enfermedad podían traerla y que se le pegaba a la producción nacional. Entonces esa era la argumentación. ¿Y qué pasó? Que bueno, y nosotros Costa Rica no pudimos defender adecuadamente esa tesis, que era esa enfermedad. Nosotros no pudimos presentar las pruebas. Y después de años, perdimos la, la lucha internacional y Costa Rica tuvo que indemnizar a México y pagarle ahí un montón de plata por ese tiempo que no se estuvieron aceptando los aguacates. Ahorita Costa Rica también tiene problemas con México y con Panamá. En este caso ahora es Panamá el que está rechazando productos costarricenses eh, y están en una discusión en un juzgado de la Organización Mundial del Comercio. Entonces ahí se está disputando esta situación. ¿Y qué es lo que ellos van a tomar de referencia? Van a usar las normas COEX de referencia. Participación de Costa Rica. Se ha logrado unificar criterios entre el gobierno, los sectores académicos, los sectores productivos y los consumidores. El Ministerio de Economía, Industria y Comercio, MEIC, y la Secretaría Técnica del Comité Nacional de Costa Rica son los puntos de contacto a la Comisión. Todo lo que envían el Códex desde Roma va a llegar al MEIC y ahí se va a distribuir. Las posiciones del país no se deciden propiamente en una oficina, sino que se deciden en lo que se les llama comités espejo. Si vamos a votar sobre una norma de antibióticos en la carne, ahí el gobierno va a consultar a la industria cárnica de Costa Rica, va a consultar a la academia, que a la UCR, que al TEC, que a la UTN y a los consumidores. Una vez que hace esas consultas, ya levanta la mano y hace su aporte. Es un proceso democrático y también es un proceso técnico. La estructura del Comité Nacional, la presidencia es el MEIC, del sector público participa el MAC, Ministerio de Salud, COMEX, el CNP, del sector privado CASIA, la CCCR, CADEXCO, la CNA, del sector académico, el laboratorio CITA de la UCR, de consumidores, FENASCO, y participan de observadores, la FAO y la Organización Mundial de la Salud. Entonces vemos que hay una amplia participación en estos comités y hay subcomités de principios generales, de higiene de los alimentos, de etiquetado de los alimentos, de residuos de plaguicidas, de residuos veterinarios.
de regímenes especiales, de grasas y aceites, de pescado y productos pesqueros, de frutas y hortalizas frescas, de leche y productos lácteos, de aditivos alimentarios, de métodos de análisis, de inspección y certificación, de frutas y hortalizas elaboradas, de contaminantes de los alimentos y hasta de aguas naturales. Vemos que hay un montón de comisiones y tienen distintos coordinadores. Por ejemplo, en el Comité de Higiene, aquí se discuten principios generales de la higiene de los alimentos, que son la base después para el HACCP. En el Comité de Residuos y Plaguicidas, ven cuáles son los residuos de plaguicidas permitidos, los máximos. Si Costa Rica, por ejemplo, utiliza muchos plaguicidas, entonces ahí el Servicio Fitosanitario del Estado va a estar peleando por los límites máximos para que les acepten el producto otros países internacionalmente. La reglamentación técnica, al armonizar la reglamentación técnica nacional en materia de alimentos con las normas Códex Alimentarios, se aprovecha el consenso internacional y la investigación científica en materia de inocuidad de los alimentos. Esto es lo que les he mencionado, de que esa es la importancia. Ya ellos han hecho una investigación que nosotros la tomamos de referencia. Aquí es importante recordar la diferencia entre una norma que es voluntaria, por ejemplo, una norma de INTECO, y un reglamento técnico que ya es de cumplimiento obligatorio. Cuando Costa Rica adopta una norma del Códex y la convierte en un reglamento técnico, bueno, ahí ya pasa a ser ley y ya ahí todo mundo la tiene que obedecer. Si, por ejemplo, Codex está analizando algún cambio y aquí en Costa Rica, eh, ¿qué les digo? El límite de un aditivo se ha utilizado históricamente en 0.5 gramos, por decir algo, y quieren ponerlo en 0.2, bueno, entonces probablemente Costa Rica ya decir que nos tiene que dar un tiempo para adaptarnos a los cambios que están pidiendo regulatorios y va a negociar porque se suba un poco más. Los acuerdos y las normas, el acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias ha señalado y ha elegido en materia de inocuidad de alimentos las normas directrices y recomendaciones establecidas por la Comisión del Códex en relación con los aditivos, residuos de medicamentos, contaminantes, métodos de análisis y muestreo, directrices y códigos de prácticas de higiene. El códex es como el patrón de referencia. Si yo estoy cumpliendo con el códex, estamos con todo bien. Nadie nos debería rechazar nuestros productos. Y si ellos quisieran ponerse más estrictos que el códex, están obligados a presentar la justificación científica de por qué es que quieren hacer esos cambios más restrictivos. Brinda asistencia técnica porque ayuda a establecer y fortalecer los organismos de control alimentario. Cuando el Códex habla de asistencia técnica, se va a referir a ayudar a los países en desarrollo a montar estructuras de gobierno. Aquí se habla, por ejemplo, de fortalecer a la autoridad competente. ¿Cuáles serían esas autoridades competentes? Bueno, en Costa Rica sería apoyo para el Ministerio de Salud, para el MAC, para SENASA, para el Servicio Fitosanitario del Estado. Y el objetivo es pasar de un modelo que es reactivo y que castiga cuando algo sale mal a un modelo que más bien es preventivo, sin que hayan organismos de control
funcionales y técnicos en cada país, bueno, de ahí no se van a cumplir las normas, van a quedar solamente en papel. Va a ayudar con la colaboración de las competencias técnicas y administrativas necesarias para garantizar el funcionamiento efectivo de estos organismos. La asistencia técnica va a buscar cerrar la brecha de conocimiento en las personas. No se trata solamente de saber de microbiología, es también competencias de administrativas, de gestión, de gestionar una crisis, de saber ejecutar un rastreo o trazabilidad, de saber auditar una norma HACCP. Ahí la FAO y la Organización Mundial de la Salud financian programas para entrenar a los entrenadores. Entonces, entrenan a capacitadores para que vengan a capacitar a los países. Y así se aseguran que los inspectores oficiales tengan el mismo criterio técnico que las empresas que ellos visitan. Va también a establecer y reforzar los sistemas nacionales de control alimentario, en particular, formular y revisar la legislación y las normas de alimentos de conformidad con el Códex. Un sistema nacional de control de alimentos no es un solo edificio, sino que es todo un ecosistema. Las leyes, los inspectores, los laboratorios, la educación al consumidor. Esta armonización legislativa que se menciona es muy útil para la competitividad. Si nuestra legislación local de etiquetado o de aditivos fuera totalmente diferente a la Códex, bueno, estaríamos obligando a las empresas nacionales a tener dos líneas de producción, una para vender aquí en el país y otra para exportar. Y eso va a hacer los costos más caros y más ineficientes. Si estamos alineados, nuestra ley con el Códex va a bajar los costos operativos en la industria. Se va a reforzar la capacidad de inspección alimentaria y de análisis de los laboratorios. De nada sirve que la norma COEX establezca que el límite máximo de residuos es de 0.01 miligramos por kilo si no hay laboratorios en Costa Rica que detecten esa cantidad tan pequeña. Ahí tiene que haber una asistencia técnica también que puede implicar la donación de tecnología o de capacitación en métodos de ensayos válidos. Porque un resultado de laboratorio tiene implicaciones legales y comerciales. Si un laboratorio falla y da un falso positivo, bueno, puede causar que se cierre un mercado internacional para todo un sector productivo. Por eso es importante que los laboratorios también estén normalizados. Va a ayudar a impartir formación sobre todos los aspectos del control alimentario asociados con la protección de la salud de los consumidores y la garantía de prácticas honradas a la venta de alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Perdón, que Codex no solo se preocupa que el alimento no sea tóxico, sino que sea genuino, que sea íntegro. ¿Qué quiere decir eso? Fraude alimentario. Sí, que yo no vaya a vender un aceite de girasol teñido como si fuera aceite de oliva. O que yo me ponga a vender tilapia como si fuera pargo. Eso no necesariamente va a matar a nadie, no es un problema de inocuidad, pero es un engaño económico. La asistencia técnica del Códex ayuda a los inspectores a detectar ese tipo de fraudes mediante estándares de identidad que protegen al consumidor como a las empresas honestas que se hacen las cosas bien. Va a ampliar la orientación en cuestiones directamente relacionadas con las actividades de Codex. Lo que hace el Codex a través del Comité de Nutrición y Regímenes Especiales es definir las bases científicas de qué se considera alto en sodio o qué es algo libre de gluten o cuánto es el requerimiento diario en vitamina C. Si no están esas definiciones técnicas bien armonizadas, la información nutricional en las etiquetas no va a ser comparable entre los productos.
Va también a elaborar y publicar manuales y textos sobre control de calidad en los alimentos, en los que se formulen recomendaciones sobre el establecimiento y funcionamiento de sistemas de calidad e inocuidad de los alimentos. Un ejemplo práctico en frutas y hortalizas: ¿cómo definimos si un banano es de primera calidad o de segunda? Bueno, el Codex tiene normas específicas que describen los defectos del banano, los defectos visuales, los distintos calibres, los índices de madurez, y esos manuales son nuestro punto de referencia para evitar que un rechazo de calidad no sea subjetivo, que yo diga, mira, este está feo, como que está feo este banano, sino más bien que yo diga, mira, tiene un defecto de calidad según la norma Codex, que presenta esta y esta mancha, por ejemplo, o este indicio de enfermedad. También va a ayudar a elaborar y a publicar manuales de formación sobre la inspección alimentaria y garantizar la calidad y inocuidad de los alimentos, en particular en relación con la aplicación del sistema HACCP en la industria de elaboración de alimentos. El sistema HACCP, recordemos que nació en la NASA, pero fue el Codex quien llegó más bien a estandarizarlo. En la última versión del Codex ya ahora tiene incluido un concepto nuevo que es la cultura de inocuidad. Ya no basta con tener registros, con tener termómetros, y ahora el Codex nos exige demostrar que todo el personal, desde el gerente hasta las personas de limpieza, están comprometidos con la inocuidad. Y eso ya realizan auditorías en base a eso. El futuro del Codex va hacia el análisis de la aplicación de la biotecnología en la elaboración de los alimentos, en la producción de materias primas, va hacia el estudio de nuevos conceptos y sistemas asociados con la inocuidad de alimentos y la protección de los consumidores. Hay cambios en la estructura tradicional del comité. Va hacia una mayor participación de los países en desarrollo como países anfitriones de los nuevos comités y de grupos de acción del COEX. En biotecnología lo que va a hablar es del debate sobre cómo se deben etiquetar los alimentos modificados genéticamente, los OGM, o los alimentos cultivados en laboratorio. En nuevos sistemas es el comercio electrónico, cómo se pueden regular la inocuidad de un alimento que cruza fronteras o que se viaja por correo. Estudiantes, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? Si no tienen ninguna duda ni ninguna consulta, hasta aquí llegaríamos con la clase de la noche de hoy. Que tengan muy buenas noches y nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Con gusto.